¿no? Es como que se está preparando y ya abiertamente hay persecución. Así que aguárdenme un segundito, que voy a ver si lo puedo encontrar aquí. Pero por otro lado no nos tiene que sorprender, porque estamos, desde que llegó Jesús, estamos viviendo en los últimos tiempos. O sea, Él inauguró los últimos tiempos y nos dejó bien en claro que en los últimos tiempos se iba a multiplicar la maldad, que se iba a enfriar el corazón de muchos, que em, difícil. No sé si ustedes me están escuchando bien porque estoy teniendo problemas de conexión. Yo me veo con un poco de delay. Em, Te escuchamos bien, ¿eh? Genial. Bueno, yo me veo así como cuadro por cuadro, pero bueno, si me escuchan bien está bueno. Eh, sí, porque recién Marina no se podía conectar ya, así que había como unos problemitas con internet que yo estoy también teniendo ahora. A ver, falta un video que... Ahí está. A ver, un segundito. Y bueno, todo esto hace que nosotros como cristianos empecemos a ver que la cuestión viene y llegó para quedarse instalada, ¿no? Lamentablemente, eh, cada vez más va a haber este tipo de persecuciones, eh, y, y el tema es que se hace cada vez más abiertamente. Persecución en el siglo romano. Voy a poner para compartir pantalla. Tenés que poner también compartir sonido, porque si no, no se va a escuchar. ¿Sabes Ah, eso? no, si yo pongo Cuando, compartir, cuando pones compartir pantalla, abajo a la izquierda hay un botoncito que dice compartir sonido de la computadora, algo así. eh, ahí está, y lo vi. Dalo, porque si no, no se va a escuchar. Genial, genial, ahí está. Ahora pongo compartir, genial, porque me viene bien todo esto, porque también con el otro grupo dura un poquito más, pero lo vamos a cortar en todo caso un poquito antes. Ahí ustedes lo están viendo, ¿no? ¿Están viendo lo que yo estoy compartiendo ahora? Ah, Sí, sí. genial. Está compartiendo la pantalla. Claro, tengo conexión bastante lenta. De paso les recomiendo este canal que se llama Vite. Es, Que nos narra el libro de los Hechos sobre la persecución del pueblo de Dios. está lento internet justo ahí. Lo tendría que haber dejado chiquito así, ¿no? Para que no haga este lío, Florencia, ¿o es lo mismo? No, no, es la conexión. La conexión. Dejado de ser cierto. Todos los muchos no se quedan la vida por seguir fielmente a Jesús. Las atrocidades cometidas contra los cristianos a lo largo de la historia siguen siendo muy reales hoy y crecen día tras día. Esto es lo que nos reporta el Ministerio de Open Doors, en español Puertas Abiertas, que ha trabajado ya por 60 años en llevar el Evangelio a los lugares más peligrosos del mundo y se ha opuesto valientemente a aquellos que atentan contra el pueblo de Dios a causa de su fe. Bienvenidos a este video sobre la persecución de creyentes hoy.
El pasado 15 de enero, Open Doors lanzó en Washington la lista de los 50 países en donde es más peligroso ser cristiano en 2020, tomando el periodo entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019. Aparte de los datos sobre estos países, el documento contiene cifras que conmueven al cuerpo de Cristo. El último año fueron asesinados 2.983 creyentes a causa de su fe. Esto quiere decir que en promedio son asesinados 8 creyentes al día por un motivo relacionado con el Evangelio. Entre enero de 2019 y enero de 2020 aumentó un 6% la cantidad de creyentes que sufren un nivel elevado de persecución en los 50 países más peligrosos del mundo, alcanzando un número de alrededor de 260 millones de personas. También en el último año, 9.488 edificios cristianos fueron atacados por ser utilizados para difundir el cristianismo. Finalmente, la cifra de cristianos que fueron detenidos sin un juicio, arrestados, sentenciados y o encarcelados por su fe ascendió a 3.711. El documento también da luces sobre las generalidades de la persecución en la actualidad. Hay al menos 3 grandes tendencias que deben preocupar al mundo cristiano. Primero, hay países en donde el Evangelio pareciera estar en vía de extinción. Si bien sabemos que la palabra de Dios prevalecerá en todo lugar, es triste ver la situación de Irak y de Siria. A causa de las guerras civiles en Irak, el número de cristianos se ha reducido en un 87% a lo largo del presente siglo, comenzando en 1,5 millones en 2003 y terminando en alrededor de 202.000 en 2020. En Siria la situación es aún más devastadora. En el año 2011, cuando comenzó el gran conflicto de la última década, había 2,2 millones de cristianos. Hoy, 9 años después del inicio de un conflicto que parece no tener fin, hay alrededor de 744.000, poco menos de un tercio de lo que había al comienzo. Segundo, toda la región de África subsahariana está en gran riesgo a causa de grupos islámicos extremistas, especialmente en países donde la presencia del gobierno es muy débil. Los asesinatos, secuestros y abusos crecen cada día en esta parte del mundo. La República Centroafricana sufre las consecuencias del constante ataque de militantes islámicos rebeldes. En Burkina Faso, pastores protestantes y sus familias son asesinados o secuestrados. Malí sufre aún las consecuencias del conflicto armado en su interior y la presencia de yihadistas en el país. Boko Haram, el Estado Islámico de África Occidental, comete abiertamente actos barbáricos con el objetivo de establecer su ley islámica, afectando terriblemente el sur de Nigeria, donde hay muchos cristianos, y manteniendo una gran presencia en el norte del mismo país y en Camerún. También es posible ver la presencia del extremismo islámico en el sur de Asia. En Sri Lanka, 250 personas murieron y más de 500 fueron heridas en ataques a iglesias y hoteles el domingo de resurrección del último año. En Pakistán, el gobierno da vía libre a muchos grupos extremistas que, por su poder, hacen cumplir sin falta sus leyes sobre blasfemia, teniendo hoy muchos cristianos juzgados por dicho delito. Sus ataques afectan principalmente a las minorías que no siguen el Islam, entre ellas los cristianos. En tercer lugar, China e India viven en un estado de vigilancia constante que no trae sino prejuicios a los creyentes. En China hay aproximadamente 415 millones de cámaras de vigilancia y se espera que este número crezca en los próximos años. Junto a las cámaras se ha desarrollado un programa de reconocimiento facial que permite hacer escaneos del rostro. Estos avances permiten el rastreo de individuos de forma eficaz, lo cual es supremamente perjudicial para los cristianos que están en medio del impulso de sinización en China. Por ejemplo, los jóvenes entre 13 y 18 años tienen estrictamente prohibido asistir a un culto cristiano y si alguno lo intenta será descubierto por las cámaras. En India, el gobierno también planea crear un sistema de reconocimiento facial. Al crecer la facilidad del rastreo, pueden crecer los ataques de violencia y crímenes de odio en contra de cristianos.
En el periodo reportado en 2020, se verificaron al menos 447 incidentes de estos tipos. La batalla por el perseguidor número 1 de cristianos, Corea del Norte versus Afganistán, es el título de un artículo particular publicado por Open Doors el mismo día en el que publicó la lista. Allí se habla de Corea del Norte, que tiene el número 1 en la lista, y de Afganistán, que tiene el número 2. Y se responde la pregunta de por qué la persecución es tan extrema en ambos lugares si son países muy distintos. La lista se crea a partir de la suma de presión y violencia. La presión se compone de 5 criterios que corresponden a 5 esferas en una persona: vida privada, vida familiar, vida en comunidad, vida nacional y vida en la iglesia, y tiene un puntaje máximo de 83,3. La violencia corresponde al número de incidentes violentos en contra de cristianos y se califica un puntaje máximo de 16,7. Ambos países alcanzan el puntaje máximo en todas las áreas de presión. Lo único que los hace diferentes es que en Corea del Norte hay un número mucho mayor de cristianos, entre 200.000 y 400.000 en comparación a algunos miles en Afganistán, y que salir de allí hacia China representa una labor mucho más difícil que salir de Afganistán. En Corea del Norte prima el culto a la dinastía Kim y el ateísmo con respecto a divinidades fuera de lo humano. La opresión a los cristianos parte de ideas postcomunistas y de paranoia dictatorial. Cualquier búsqueda religiosa se convierte en un peligro para el buen desarrollo de la nación al proclamar lealtad a un líder distinto al dictador Kim Jong-un y sus predecesores. En ese sentido, es el gobierno el que utiliza sus diferentes instituciones para supuestamente proteger a la sociedad. Espías, policía y diferentes sistemas de seguridad se hacen cargo de castigar a todo aquel que profesa el cristianismo, llevando personas a campos de concentración de por vida por el solo hecho de tener una Biblia en sus casas. En Afganistán es la presencia del Islam la que amenaza la fe. El grupo talibán extremista sigue creciendo en poder y en su control de diferentes provincias y regiones en el país. Por cuanto oficialmente no hay cristianos en el país, 99% son musulmanes, los pocos cristianos que hay son perseguidos por ser blasfemos y traidores, lo que implica que deben vivir escondidos la mayor parte del tiempo. En Afganistán hay un sentido muy fuerte de familias, clanes y tribus, al punto de que la idea de nación es simplemente extraña para la mayoría. Para cualquier familia, clan o tribu es de gran deshonra y peligro que uno de sus miembros se llame a sí mismo cristiano, por lo que son ellos mismos quienes promueven la opresión, temiendo en última instancia a los grupos radicales. Por último, cabe resaltar la particularidad de un país como Colombia en la lista, ocupando el número 41. Es particular porque es el único país en toda la lista que está en las Américas. También es el único cuya religión principal es el cristianismo. Open Doors hizo un análisis en el que organizó los países solo pensando en el criterio de violencia. Esta lista, Colombia tiene el puesto número 6, superando a Afganistán y a Corea del Norte. También en otra lista donde los países son organizados por el número de cristianos martirizados, Colombia ocupa el puesto número 10. ¿Qué pasa en Colombia? Hasta el día de hoy hay mucha violencia por parte de grupos armados ilegales y criminales hacia líderes sociales, muchos de ellos cristianos. Estos líderes trabajan por aplicar los acuerdos de paz y defender los derechos humanos de poblaciones vulnerables en zonas rurales del país. En medio de la lucha de intereses de diferentes grupos, muchos trabajadores sufren maltratos, secuestro, desaparición y asesinato constantemente. Muchos de estos crímenes no salen a la luz, ya que reporteros que quieren difundir la situación sufren la más suerte. Colombia es un recuerdo para las Américas de que la persecución está muy cerca de cualquiera de nosotros. Todos los datos aquí comentados fueron tomados del Ministerio de Open Doors y queremos terminar haciendo el mismo llamado que ellos hacen al pueblo de Dios año tras año. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12 que si un miembro del cuerpo sufre, todas las demás partes se duelen con él. No podemos ver toda esta investigación sin dolernos por nuestros hermanos perseguidos que comparten nuestra misma fe, pero no nuestra libertad.
Ese dolor ha de llevar al pueblo de Dios a orar, a ofrendar para las misiones y a ayudar de cualquier forma posible al avance del reino de los cielos en los lugares donde hay peligro. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Conocías el sufrimiento de estos creyentes? ¿De qué manera te afectan estos datos? ¿Crees que hay alguna forma en la que tú y tu congregación pueden servir intencionalmente a los cristianos que son perseguidos? ¿Tienes alguna historia que compartir sobre cristianos oprimidos? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Bueno, la verdad que es como un baldazo, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Como en China hay ese sistema de reconocimiento facial que ya se está aplicando en el gobierno de la ciudad para detectar a personas con antecedentes y todo este tipo de cuestiones. O sea que viene enmascarado en un barniz de proteger a la ciudadanía, pero hay que ver realmente qué intenciones hay detrás de esto. No tenemos que ser ingenuos, tampoco tenemos que ser de los, como le llaman estos, de las personas que ven conspiraciones en todos lados, pero sí orar, sí estar atentos, sí darle gracias a Dios por la libertad que tenemos y aprovecharla, ¿no? Creo que esa es la manera en que nosotros podemos hacer nuestro aporte. Y como decía antes, ¿no? Ojalá que esta persecución y todo este tipo de cuestiones que estamos estudiando hubiesen quedado en las páginas de los libros, pero lamentablemente esto está presente y en vías de hacerse más y cada vez más presente en nuestro continente. Así que bueno, mi intención no era cargarlos con esto. ¿Alguno conocía estos videos, estos datos, este ministerio de Open Door? Ahí Hernán me dice que sí. De nombre sí, estamos más con Conexión Oriental, que bueno, es similar, estamos siempre en contacto con ellos. Claro, claro. Yo sinceramente desconocía estos datos. La verdad que era como que, y fue para mí bastante impactante. Sí que sé que hay persecución en Medio Oriente, sí que sé que, pero cuando uno ve que hay como una especie eh, de confabulación, se podría decir, o no me viene el término ahora, ¿no? Como que de diferentes lados con un mismo plan, con un mismo objetivo, el tema está bueno, como iglesia orar y ver qué podemos aportar. Con respecto a lo que nosotros estábamos viendo la semana pasada, ¿recuerdan qué era lo que estábamos viendo la semana pasada? ¿Sobre qué fue lo último que hablamos? La persecución en el siglo III. Yo tengo anotado acá de que hablaste de las dos mujeres mártires, de Perpetua y Felicidad. Que tuvimos ahí Porque anota todo, Yo Nelly. anoto. Anota, bien, porque si no se va, a mí no me queda ni un ratito, ¿no? Sí. Como buena docente ahí toma nota. Y bueno, sí, y también de los maestros de la iglesia, ¿no? Ahí está, hablamos un poco de los maestros de la Ireneo, iglesia. Clemente, Tertuliano y Orígenes. Exactamente. Y luego de eso hicimos un juego del ahorcado, ¿recuerdan? Que tuvimos viendo algunas palabras que se relacionaban más bien con la vida de los cristianos que, digamos, de la realidad doméstica de los cristianos, ¿no? De las cuestiones más de la vida de la congregación. Habíamos hablado de los catecúmenos, ¿no? Que eran aquellos que estaban
aspirando a ser bautizados. Habíamos dicho que 3 años duraba la preparación, la instrucción para estas personas que aspiraban a bautizarse. Y una de los datos llamativos que yo encontré en esto era que los hombres se separaban, mejor dicho, se bautizaban separados de las mujeres, no aparte, en un lugar aparte, y desnudos, no totalmente desnudos. Luego de eso, cuando emergían del agua, ¿sí? Se ponían una túnica blanca, ¿no? Simbolizando de que habían sido renovados, ¿no? O sea, nosotros sabemos que eso es una expresión de algo que pasa dentro nuestro y simplemente hacemos una manifestación, pero era fuerte para ellos ver a un hombre en esa condición y después lo que simbolizaba verlo vestido con ropas blancas, ¿no? Significando la unión ahora al cuerpo de Cristo. Un chiste así del ámbito evangélico decía que un hombre se había bautizado y pensó que el viejo hombre se moría en el bautisterio, pero él dijo, yo no sabía que sabía nadar el guacho, y salió. Entonces, claro, pensó que quedaba ahogado, pero no que sabía nadar, ¿no? Entonces, claro, muy risueñamente nos hace tener presente de que nuestra condición de tener esa naturaleza pecaminosa sigue presente, sigue estando en cada uno de nosotros y que la santificación es un camino, un proceso. Fuimos salvados instantáneamente cuando creímos, pero somos santificados todos los días en ese proceso. Y claro, el catecúmeno, una vez que se ponía ya esa túnica blanca, también le daban leche y miel, simbolizando, ¿no?, que ahora ya había entrado en la tierra prometida, digamos, ¿no?, a formar parte plenamente de las promesas que Dios había hecho, y el vaso de agua, ¿no?, simbolizando que no solo quedaba limpio por fuera, sino también por dentro. Me hizo acordar a los de la Iglesia Universal, ¿no?, que dicen, tome un vaso con agua, y fíjense cómo los símbolos, cuando no están bien dirigidos, pasan a ocupar y a formar parte de una liturgia, y se convierten en algo más importante que a lo que están apuntando, ¿no? Claro, se convierten en amuletos, en fetiches. Tal cual. Está al mismo nivel la persona que, siendo creyente, tiene la Biblia abierta en una mesita para que de alguna manera ahuyente la mala onda. No, entonces fíjense cómo revisar constantemente nuestras creencias, el por qué hacemos lo que hacemos y el conocer que nos bautizamos simbolizando, que nuestra cena del Señor y nuestro bautismo fueron legados por el Señor, y todo lo que hacemos recordándolo, hacemos esto hasta que Él venga, ¿no? Todas estas cuestiones que quizá la gente, si no la sabe y viene de otro ámbito, piensa que tienen algún poder en sí mismas. Y el único poder dado en sí mismo fue en Jesús, que nos dio la salvación, y nosotros la tomamos por medio de la fe, nada más. Con respecto a estos creyentes y esta persecución que había, recuerdan que yo les había mencionado algo sobre que se presentó una pelea, digamos, o una disputa entre la parte de la iglesia que decía que los que habían negado a Cristo no tenían que ser aceptados nuevamente en las filas del cristianismo. O sea, ¿no? En esta última parte que vimos, la persecución se puso cada vez más fuerte.
Fue una de las persecuciones más fuertes que duró hasta el año 302 aproximadamente. Ahí surgió la figura de los confesores. Los confesores eran aquellos cristianos que habían sido torturados. Recuerdan que yo les había mencionado que, creo que era Valeriano, el emperador, él lo que quería no era generar mártires, porque ellos vieron que los mártires hacían que se avive el fuego de los cristianos, porque veían el ejemplo de aquellos que no negaban a Cristo aún hasta la muerte, y eso los inspiraba a seguir ese mismo ejemplo. Entonces se multiplicaban. Ellos entonces dijeron, no le demos más mártires, porque se siguen multiplicando, hagamos que en esos tormentos ellos nieguen la fe. Así, en vez de darle un ejemplo de que sigan multiplicándose, no eran ningunos tontos los romanos, o sea, no eran ningunos tontos. Dijeron, no les demos más mártires porque de esta manera se multiplican. Vamos a hacer que ellos nieguen, que apostaten de su fe, y de alguna manera generaron esta controversia también, ¿no? Entonces ahí, claro, surge la figura del confesor. El confesor era aquel que, habiendo soportado la tortura, ya que no le daban, no lo mataban, había confesado a Cristo hasta lo último, ¿no? Entonces, claro, algunos sí morían porque las torturas iban hasta el punto que morían. Pero estos que habían confesado a Cristo hasta lo último, regresaban a sus congregaciones, obviamente como héroes de la fe. Aquellos, ¿no? De a poquito nos vamos alejando del ideal de, no sé si era el ideal, pero sino de la iglesia original, ¿no? Aquella que encontramos en el libro de Hechos, que partían el pan con sencillez, con alegría y con sencillez de corazón. No me acuerdo si eso lo mencioné la semana pasada, que cuando dice esta frase, ¿no? Lucas ahí haciendo una especie de resumen de lo que viene relatando, hace referencia a la cena del Señor. Dice que partían el pan, ¿no? Con alegría y sencillez de corazón. O sea, no estaba en los planes de ellos, digamos, hacer una reunión el primer día de la semana sin el partimiento del pan, porque tenía una importancia fundamental, recordar la resurrección. O sea, ¿qué es lo que le da sentido a todo? Si nosotros hoy, como congregaciones, perdemos de vista que nos reunimos como hermanos en Cristo para celebrar la resurrección y la nueva vida, estamos perdiendo de vista lo principal del Evangelio. Después de ahí se desprende todo. Después de ahí se desprende todo. Sin resurrección seríamos, como dice Pablo, ¿no? Los más dignos de lástima, porque creímos toda la vida una mentira y se terminó acá y ya está. Entonces, perdiendo de vista esto, perdemos de vista la trascendencia. Fíjense que la mayoría de los problemas que tenemos generados por el consumismo, por el capitalismo, por lo que sea, hacen que de alguna manera nosotros perdamos el sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, ¿por qué prende tanto el mensaje del vivir el ahora? Como si el ahora fuera un lugar, porque no hay trascendencia.
Entonces, si yo no tengo la esperanza de que hay algo más, y bueno, vamos a vivir la vida porque hay una sola, ¿no? Ese es el mensaje que prende. Y la otra vez yo venía en el colectivo, yo digo, hace bastante, ¿no? Del trabajo, y veía a dos chicos que estaban hablando, uno de ellos hablaba por celular, y quería decirle a la otra persona por dónde estaba, ¿no? Y mientras el colectivo iba andando, él le decía, bueno, estamos en la esquina de Remedio Escalada y la avenida San Martín, pero ni bien lo terminó de decir, ya habían pasado. Y una cosa así es como tratar de decir viví el presente, como si el presente fuera algo estático, que está ahí disponible para nosotros y no nos damos cuenta que estamos inmersos en un devenir. Porque ni bien terminé de decir esto, ya pasó. Y ahí nos remontamos a Parménides, a Heráclito, ¿no? Que decían lo estático. No me puedo bañar dos veces en el mismo río, decían, ¿no? Porque hay un transcurrir, ¿no? Hay un transcurrir. Pero nosotros tenemos un sentido de la eternidad, porque la palabra dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Entonces, ese sentido de trascendencia, si no está bien alimentado con la verdad de la palabra que nos revela que hay algo más allá, entonces tenemos que suplirlo con cualquier otra cosa. Llámese droga, llámese lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que apuntar, ¿no? Con lo que les decía al principio. Estos primeros cristianos, muchos de ellos entendieron este mensaje y ellos decían, bueno, hay que compartir las buenas nuevas, pero sin caer en lo que lamentablemente estaba cayendo la dirigencia de la iglesia, que se estaba separando de la doctrina fundamental, ¿no? De la doctrina que le daba sustento a todo, y cuando uno empieza a confundir los fundamentos, comienza a alejarse, comienza a separarse, comienza a agregar aditivos a la cuestión y lo que termina de contaminar, digamos de alguna manera, es agregarle tantas cosas al original, que luego se pierde la esencia, porque no sabemos distinguir dónde está lo esencial de lo que se fue agregando, ¿no? Y este es el proceso que se fue dando de la Iglesia de Hechos a la Iglesia Católica Apostólica Romana y todo su jerarquía, con sus cuestiones que fueron haciendo que nos separemos del original. Una de las cuestiones que habíamos mencionado la semana pasada era el celebrar la Cena del Señor en conmemoración de los mártires cada año de su natalicio. No era, perdón, de su martirio, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, una persona que había sido muy importante para la comunidad había muerto y se había convertido en mártir, ¿no? Entonces, como ellos creían que el partimiento del pan en el acto de la comunión, de la cena del Señor, estaban presentes y unidos todos los cristianos, los que están presentes, los que están vivos pero en otras latitudes y también los que murieron en Cristo. Ellos decían, bueno, ¿por qué no en el día de su martirio, como una especie de rendirle un homenaje también al que había sido martirizado y compartir la cena del Señor en la catacumba, ¿no? En el lugar donde estaba enterrado? Fíjense cómo ese sencillo acto luego da paso a venerar a los mártires y de ahí a santificarlos a un paso. Luego de eso, ya nos alejamos un poco más, ¿no? Nos alejamos
venerando supuestamente, haciendo que compartieran, pero fíjense que la motivación no era mala en sí, ¿no? Es decir, recordar a una persona que fue un buen cristiano, que guardó su fe hasta lo último, ¿no? Como decía Pablo, peleé la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona, ¿no? ¿Cómo no recordar a una persona que dio su vida hasta lo último por causa del Evangelio? Ahora, de ahí a venerarlo y de ahí a rendirle adoración ya hay otra cosa. Y un paso más es darle una característica, no una característica, sino un poder a las reliquias. O sea, no solamente que tenemos el recuerdo de la persona, sino que nos quedamos con algo de esa persona. Yo, por ejemplo, me quedé con la Biblia de esa persona, ¿no? Entonces, claro, esa Biblia adquiere un significado distinto al que tenía en su momento porque perteneció a esa persona que fue martirizada. Entonces, de alguna manera era como que la persona pensaba que estaba revestida de algo especial por haber pertenecido a esa persona. Y eso es lo que se conoció después como las reliquias, ¿no? Las que fueron atesoradas atribuyéndole alguna especie de poder inherente en la cosa. Y no solamente en la creencia que uno le adquiere. Nos vamos alejando más, ¿no? Del principio es como que cada vez nos vamos más. Junto con esto surge la idea de que obispos, presbíteros y diáconos eran las dirigencias autorizadas de la iglesia, junto con estas personas que había mencionado antes de que se cortara, junto con los confesores. Los confesores, como les había dicho, eran aquellos que, habiendo sido torturados, confesaron a Cristo hasta lo último y no negaron su fe. Luego estaban las otras personas que, ante el temor de la persecución, ofrecían sacrificio a los dioses enseguida y ni siquiera pasaban por los tormentos de la tortura. Entonces ahí ya tenemos dos clases de personas, los confesores, aquellos que negaban a Cristo, pero también había un tercer grupo de personas que eran aquellos que, saben que los que negaban a Cristo y sacrificaban a los dioses paganos, recibían un certificado que cualquier soldado o autoridad romana les podía exigir, sabiendo que eran cristianos, para certificar de que habían negado a Cristo y que de esa manera habían sacrificado a los dioses y podían circular tranquilos, ¿no? De alguna manera, como los permisos que se sacan ahora para circular. Entonces, claro, había gente que no había sacrificado a los dioses paganos, pero había conseguido por una módica suma un certificado que decía que él ya había sacrificado, entonces estaba libre de tortura y de tormento y de todo este tipo de cuestiones. Entonces fíjense como la corrupción no es nada nuevo, ¿no? Esto viene de hace rato. Tenía alguna especie de influencia, ya sea política o de dinero, conseguía el certificado y cuando un romano lo paraba, esgrimía el certificado diciendo que él ya, siendo cristiano, había sacrificado a los dioses, entonces no era torturado. Claro, la iglesia comienza a tener este debate si había que aceptar a estas personas, a los que habían negado la fe sacrificando y querían regresar, y los que habían negado la fe sin sacrificar, pero habían conseguido el certificado trucho, digamos. Entonces, surge el debate de quién era menos miserable, si el que había conseguido el certificado pagando,
o el otro, ¿no? Entonces llegaron a una conclusión, ahí se armó una especie de división entre los que decían que no había que ni siquiera aceptarlos en el lecho de muerte a los que habían sacrificado a los dioses. Y si eran dirigentes de la iglesia, peor todavía. Fíjense cómo de ahí al pecado capital estamos a un paso, ¿no? Al pecado imperdonable estamos a un paso. De empezar a debatir qué pecado es el imperdonable, estamos a un paso. Entonces, fíjense cómo el debate que surgía entre aceptar a los que habían tenido un certificado trucho directamente o a los que habían sido martirizados, torturados y terminaron negando a Cristo al final de su tormento. Entonces decían, bueno, esas personas son más dignas de ser perdonadas. ¿Por qué? Porque por lo menos se bancaron la tortura. Se bancaron la tortura, negaron a Cristo a lo último de la tortura, bueno, vamos a tener compasión de ellos, los vamos a aceptar en la iglesia, pero en el lecho de muerte. Entonces, fíjense, ¿se escucha o estoy, se escucha bien? Bueno, entonces, claro, a estas personas dijeron, las vamos a aceptar, pero en el lecho de muerte. Y los que tenían la facultad, de alguna manera, de aceptar o no aceptar, eran los confesores, los que se habían bancado toda la tortura y que no habían negado a Cristo. Ahí encontramos cómo la iglesia se va institucionalizando y empieza a ser la iglesia la administradora de la gracia, del perdón, y no Jesús. La iglesia es la que por su buena voluntad, de alguna manera, permite que los que cayeron entren, cuándo los van a aceptar y quienes de ninguna manera van a ser aceptados por haber negado a Cristo. Entonces, claro, nosotros como iglesia tenemos la tarea de hacer discípulos, de predicar, o sea, eso es lo que nos dijo Jesús. Pero fíjense cómo en 250 años de historia nos alejamos de eso y la iglesia, en vez de ser el instrumento de gracia que Jesús dejó para alcanzar a los necesitados, se vuelve en aquella que dice quién entra y quién no, y se vuelve la dispensadora de la gracia. Cosa que es ridículo. Pero fíjense cómo al ir pasando el tiempo se llegó a esto no de un día para el otro, porque no es de un día para el otro. Pero sí, cuando vos te alejaste un poquito de la sana doctrina, y otro poquito, y otro poquito, y otro poquito, fíjense que empezó acá abajo, casi con 1 milímetro, pero al ir pasando el tiempo se va desviando, se va desviando, se va desviando, que llega un momento que no sabés dónde estás parado. Que no sabés dónde estás parado. Y así, como le pasó, digamos, a estos primeros cristianos, nos puede pasar a nosotros ahora. Por eso hay que tener tanto recelo, de alguna manera, de la palabra, de ir a la palabra, de tener encuentro. Hay textos que dicen, mi pueblo perece por no conocer mi palabra, a causa del desconocimiento. Sergio, Entonces, sí, Hernán, te escucho. Sergio, esto que vos contás, ¿se frena recién con Lutero? Repetime, por favor, porque no te escucho Esto bien. que vos contás, que la iglesia se va desviando, digamos, ¿no? De la sana doctrina, ¿se frena recién con Lutero en el siglo XVI? Claro, claro. Recién ahí con Lutero, fíjense que estamos acercándonos al año 300, ¿no? Empieza ahora, después de esto que yo mencionaba, la última gran persecución, que es de la que estamos hablando ahora, que fue en el año 302, que cambió el carácter. Ahora ya no era, fíjense cómo fue mutando la cuestión. La persecución también se extendió a la milicia romana, porque había algunos cristianos que participaban y eran militares.
¿no? Porque les tocaba hacer el servicio militar. Otra de las cuestiones que surgió dentro de la iglesia era si estos que hacían el servicio militar merecían seguir siendo cristianos o por hacer el servicio militar directamente no había que considerarlos cristianos, porque estaban siendo funcionales al Imperio Romano. Los romanos percibieron este peligro inminente que podría significar que dentro de las filas de los ejércitos romanos hubiera muchos cristianos, porque el cristianismo era un movimiento que se expandía. Entonces había muchos cristianos en el imperio y muchos que le tocó hacer el servicio militar. Entonces ellos dijeron, ojo, no vaya a ser cosa que se desate una guerra y estos cristianos, por cuestiones, como le llaman, ¿no?, los objetores de conciencia, no quieran ir porque no quieren matar. Entonces empezaron a hacer que aún los soldados sacrificaran a los dioses. Y el tema era unificar a todo el Imperio Romano bajo una religión, que era la religión de los antiguos romanos, ¿no? Entonces fíjense cómo política, religión y ese sentido de nacionalismo, ese sentido de pertenencia al imperio, se amalgamaron de alguna manera para hacer que aún sea más cruenta la persecución hacia los cristianos. Empezó el siglo III, ¿no? Y los cristianos estaban en medio de esta persecución. Hasta que en un momento resurgen las luchas internas dentro del Imperio Romano por tomar el poder. Ahí tuvieron relativa paz los romanos, hasta el famoso edicto que hablaba de la tolerancia hacia la religión cristiana. Se los voy a leer porque lo tengo en el libro de Historia del Cristianismo de Justo González, y está copiado de los edictos del imperio que fueron guardados, ¿no? Los historiadores los tenían. Y fíjense que, a ver, aguardando un segundito. Sí. Este edicto lo promulgó Galerio, que era emperador, en el año 311. Al principio, 302, 303, era la persecución bastante fuerte, ¿no? En algunos momentos se hizo más esporádica, pero sí que fue la última, digamos, de las grandes persecuciones. El 30 de abril del 311 se promulgó este edicto que se llamaba de tolerancia, y decía así: entre todas las leyes que hemos promulgado por el bien del Estado, hemos intentado restaurar las antiguas leyes de disciplina tradicional de los romanos. En particular, hemos procurado que los cristianos que habían abandonado la religión de sus antepasados volviesen a la verdad, porque tal terquedad y locura se habían posesionado de ellos que ni siquiera seguían sus primitivas costumbres, sino que se han hecho sus propias leyes y se han reunido en grupos distintos. Los mismos romanos decían esto. Después de la publicación de nuestro edicto, ordenando que todos volviesen a las costumbres antiguas, muchos obedecieron por temor al peligro y tuvimos que castigar a otros. Pero hay muchos que todavía persisten en sus opiniones y nos hemos percatado de que no adoran ni sirven a los dioses, ni tampoco a su propio Dios. Por lo tanto, escuchen esta parte porque es genial, los romanos decían, por lo tanto, movidos por nuestra misericordia ser benévolos con todos, parecía un chiste, ¿no? Hacía un par de años los estaban matando. Dice, movidos por nuestra misericordia y a ser benévolos con todos,
hemos creído justo extenderles también a ellos nuestro perdón y permitirles que vuelvan a ser cristianos y que vuelvan a reunirse en sus asambleas. Porque en la última gran persecución no solo se atacaban y se destruían los templos, sino que también se destruían las escrituras, ¿no? Es decir, vieron que nosotros en ese video que vimos al principio, muchas iglesias, o no iglesias, templos cristianos fueron destruidos ahora, en 2020 estamos hablando. Bueno, no es algo nuevo. Ya en aquella época los romanos destruían los templos donde se reunían los cristianos. Bajo este edicto permiten que vuelvan a reunirse y que vuelvan a sus asambleas, dice, siempre que no atenten contra el orden público. Y en otro edicto dice, daremos instrucciones acerca de esto a nuestros magistrados. A cambio de esta tolerancia nuestra, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar, decían los romanos, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. Fíjense cómo en este año, en el 311, en este edicto de tolerancia, de alguna manera en todo el imperio se terminó la persecución, aunque en algunos lados siguió esporádicamente porque el imperio era gigante. Ya era la religión cristiana una religión aceptada, mejor dicho, tolerada, todavía no aceptada, tolerada. Luego ellos hacían esa distinción. Dice que este emperador Galerio murió 5 días después de firmar este edicto. Gracias a Dios que alcanzó a firmarlo, ¿no? Porque 5 días después y los cristianos iban a seguir bajo el antiguo régimen. Entonces, después de esto, fíjense que en el mismo Imperio Romano, los cristianos gozan de esa paz al ser ya una religión tolerada, ¿no? Mientras se convivía obviamente con el paganismo, pero ya no estaba la presión de sacrificar a los dioses paganos, sino que ahora toleraban que ellos adoraran a su Dios. Y con las luchas internas que había en el Imperio Romano por la cuestión de quién tomaba el poder, el que comienza a aparecer en escena ahora es Constantino. Constantino va a hacerse del poder, ¿no? Va a tomar a su ejército, va a ir directamente a Roma para tomar el poder en una suerte de golpe de Estado, aunque era todo como una especie de revolución política el imperio en ese momento, y él es el que termina tomando el poder de Roma. Y es interesante porque Constantino, algunos historiadores dicen que se convirtió al cristianismo, ¿no? Él toma el poder y algunos dicen que se convirtió. Según 2 historiadores cristianos que conocieron a Constantino en vísperas de la batalla, esa última batalla que se libró antes de tomar el poder, dice que este historiador se llamaba Lactancio, si alguno está buscando nombre para un sobrinito o algo, Lactancio se llamaba. Dice que en un sueño Constantino recibió la orden de poner el símbolo cristiano sobre el escudo de los soldados, ¿no? El lábaro de Constantino, como se lo conoce. Otro historiador que se llamó Eusebio dice que la visión apareció en las nubes junto a las palabras escritas en el cielo, vence en esto, ¿no? Que cuando Constantino con su ejército va a cruzar, un historiador dice que en el lábaro de Constantino puso las iniciales de 2 palabras que eran la X y la P, ¿no? En griego o en latín, no me acuerdo ahora, sinceramente.
y otros dicen griego. Y otros dicen que, bueno, fue en una nube donde vio esta visión y que hizo que él se convirtiera en cristiano, ¿no? Y que eh, adoptara esta nueva religión porque de alguna manera este Dios de los cristianos los favoreció para que él ganara en esa batalla y tomara el poder. La conversión de Constantino, algunos dicen que fue, otros dicen que no fue. Sinceramente, no estoy en condiciones de saber si Constantino está o no en el paraíso y en algún momento lo vamos a encontrar. Pero que sí fue un movimiento que llegó a tal punto de sacudir la iglesia cristiana, que en poquitos años, creo que en 70 años, pasa de ser la iglesia perseguida a ser tolerada, a ser aceptada, a ser la única religión, a ser la religión del imperio. Es una cosa que uno diría, bueno, a los cristianos del principios del siglo III le contaran esta historia, que en 70 años iban a ser la única religión del imperio romano, era algo impensado, ¿no? Algo impensado. Por eso surge la pregunta de si la iglesia cristiana ganó más con Constantino o terminó perdiendo. Porque ahora era más fácil, ¿no? En este nuevo contexto, está bien, pasaron 70 años, ¿no? Pero era más fácil ser cristiano que ser pagano, porque ahora se perseguía a los paganos. Se destruían los templos paganos, como antes se destruían los templos de los cristianos. Fíjense cómo esta cuestión de el Imperio Romano extendiendo sus límites y a su vez llevando el cristianismo por conquistar los límites, y surge la noción de cristiandad. Ya no eran cristianos por convicción, ya no eran cristianos que se habían arrepentido y habían tenido un encuentro con el Salvador y habían cambiado su estilo de vida, sino que ahora por pertenecer a un territorio que quedaba comprendido bajo el Imperio Romano, pasaban a ser cristianos. Muchos historiadores dicen que esto fue lo que le abrió la puerta a que conversiones en masa pasaran a ser cristianos. Y nunca terminaron de cortar con sus antiguos cultos. Ellos seguían siendo paganos en la práctica, pero cristianos de título. Entonces, todas las viejas mañas, por así decirlo, o todas las prácticas y la adoración a sus antiguos dioses, no se cortaron. Es lo mismo que una persona que hoy se convierte en cristiano, que lo acepta, pero no terminando de entender del todo. Y entonces quizá le ora a Dios para que salga el número en la quiniela que jugó para poder ayudar. O sea, tiene una mezcla que todavía no terminó de entender bien cómo es la cuestión. Bueno, esto si lo vemos replicado en miles y en millones de personas, no sé si millones, pero miles y miles y miles que entraban, hizo que el mensaje cristiano se fuera diluyendo de tal manera de que no conocían absolutamente nada, simplemente que ahora tenían el título de ser cristianos y nada más. Qué lejos, ¿no? De la iglesia de Hechos o de... Es un poco lo que pasa también con la iglesia Sí, Hernán, te católica escucho. cuando... Digo, es un poco lo que pasa con la iglesia católica cuando acepta Gaucho Gil y la difunta Correa y todo esto que lo ponen nuevos santos
y mezcla todo. Entonces, en lugar de pedirle a la Virgen, a Jesús le piden a la Virgen, y si no a Gauchito Gil, hizo eso, y se hace una mezcolanza y se diluye totalmente en algo que en realidad no es el cristianismo básico del cual tenemos que hablar y en el cual hay que creer. Claro, fíjense que luego, muy después en el tiempo, aparece el concepto de la religiosidad popular, ¿no? Dentro del catolicismo se acepta la religiosidad popular como una expresión de aceptación, ¿no? Entonces, hay personas que se dicen cristianos, pero llevan su estampita de San Expedito para que o de San Cayetano, para que se las bendigan. Aún cristianos de título que yo escuché, que no son, a ver, ¿cómo no encasillarlo, pero cómo explicarlo? Llevan una estampita de un santo, puede ser San Expedito, puede ser, no sé, Gauchito Gil, ¿no? Eso ya pertenece a la religiosidad popular. Llevan una estampita de San Cayetano, pero debajo de esa estampita ponen una de San La Muerte. Para que el que recibe la bendición sea no el que está arriba, sino el que está abajo. Y con esa estampita de San La Muerte, Gauchito Gil, hay muchos que consiguen autoridad en el mundo espiritual para no ser atrapados cuando roban. Y en muchos santuarios de San La Muerte y Gauchito Gil, fíjense que por lo general van juntos, van y ofrendan las llaves de los vehículos que robaron, van y ofrendan. O sea, ellos descubrieron que hay un poder que actúa, que les da impunidad, pero seguramente a un costo elevadísimo. A un costo elevadísimo. Todas estas cuestiones las vamos a ir abordando. Fíjense que vamos entrando de a poquito, ¿no? Vamos entrando de a poquito, pero ya en el libro de Hechos vemos que cuando Pablo empezó su primer viaje misionero en la isla de Malta, Malta o Chipre era, lo tengo que buscar, ahí me agarró una laguna. Se encontraron con Simón, el mago, que quería que le den ese poder, y fíjense cómo cuando nosotros como cristianos comenzamos a avanzar, encontramos una confrontación a nivel espiritual. Y como lo dice en Efesios, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como dijimos al principio, sino contra potestades. Queda un minutito y medio. No me gustaría que terminemos este momento sin tener una pequeña palabrita de oración. Si alguno quiere hacer una acotación, si quiere agregar algo, lo puede hacer perfectamente. Si no, oramos y vamos terminando. ¿No? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Fue... Sí, Hernán. Y sí, pensé que habías levantado la mano. Va a quedar muy poquito tiempo, se va a cortar, así que te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos iluminás el entendimiento. Y gracias porque nos llevas siempre a más. Bendigo a mis hermanos y danos un buen descanso, papá, una buena semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el lunes que viene. Buena semana.
Igualmente. Nos vemos, chao, chao. Gracias. Adiós. Así que para que el choreo salga bien, San La Muerte. Para Bueno. conseguir trabajo, San Cayetano.